Me llamo Julia, y esta es la historia de cómo destruí al cerdo de mi marido por ser un cerdo. No me considero una mala persona. De hecho, hasta hace poco, me habría definido como una esposa fiel y una mujer leal. Pero la vida tiene formas crueles de mostrarnos lo que realmente somos, y hasta dónde podemos llegar para destruir al puñetero infiel hijo de mil. Perdón, todavía no lo supero. Todo empezó con pequeños detalles. Daniel, mi esposo, siempre había sido cariñoso, atento, pero con el tiempo, su afecto se volvió distante y mecánico. Al principio pensé que eran cosas de la rutina, el trabajo o el estrés. Pero entonces llegaron las excusas. Las reuniones inesperadas, los mensajes a deshoras y la forma en que evitaba mi mirada cuando le preguntaba si todo estaba bien. Las noches se hicieron aburridas y yo no tuve más remedio que consolarme sola, hasta que descubrí lo que estaba pasando realmente. Recuerdo la primera vez que lo noté. Estábamos en la cocina, yo preparaba café y él revisaba su teléfono. Cuando levanté la vista, lo vi sonriendo, perdido en la pantalla. Le pregunté qué era tan gracioso y su respuesta fue rápida, demasiado rápida. Nada, solo un meme del grupo del trabajo. No insistí, pero algo dentro de mí se encendió. Un presentimiento, una sospecha que no quería aceptar. Desde entonces, empecé a fijarme en cosas que antes pasaban desapercibidas. El aroma de su ropa, las veces que decía estar cansado y se dormía dándome la espalda, las llamadas que atendía fuera de casa con voz susurrante. Una noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. Nunca lo había hecho, pero en ese momento, mi instinto pudo más que mi ética. No encontré nada. Ningún mensaje, ninguna llamada sospechosa. Pero yo sabía que Daniel no era descuidado. Si estaba ocultando algo, lo hacía bien. Así fue como empezó todo. No con una revelación explosiva, sino con una duda que crecía cada día más dentro de mí. Y cuando la verdad finalmente llegó, no vino de su boca, sino de la persona que menos esperaba. Laura, mi mejor amiga, me citó en una cafetería. Apenas nos sentamos, su expresión cambió. Se mordió el labio, indecisa, como si no supiera cómo empezar. Pero lo hizo. Me tomó de la mano y me dijo lo que llevaba días, quizás semanas queriendo contarme. Julia, vi a Daniel con otra mujer. Mi corazón se detuvo un instante. Luego, latió con una fuerza violenta. No respondí de inmediato. No podía. ¿Dónde? Logré preguntar. En un hotel. No fue una coincidencia. Yo lo seguí. Y eso no es lo peor. Cuando me dijo quién era la mujer que se estaba tirando a mi marido, no podía creerlo. De todas las mujeres tenía que elegir a esa precisamente. El café en mi taza se enfrió mientras Laura hablaba. Me contó cómo los había visto entrar juntos, cómo la tocaba de una manera que yo conocía bien. Cada palabra era un puñal que se hundía más en mi pecho. Salí de la cafetería con la mente nublada. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Pero en algún punto, el dolor dio paso a otra cosa. Algo más oscuro, más intenso. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, lo observé en silencio. Su sonrisa de siempre, su beso en la mejilla, su perfume mezclado con otro aroma que no era el mío pero que me sonaba familiar. Fingí normalidad. Me senté a su lado en la mesa, lo miré a los ojos y le pregunté con voz suave: ¿Me amas? Me sostuvo la mirada apenas un segundo antes de asentir. Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Sonreí. Lo dejé pensar que me lo había creído. Y en ese instante, supe que lo que haría no sería una venganza impulsiva ni un ataque de ira. No, lo haría poco a poco. Lo haría sufrir como él me había hecho sufrir a mí. Iba a ponerlo de rodillas, suplicando volver a meterse entre mis piernas. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. Lo primero fue devolverle su propia medicina. A los pocos días, cambié mi rutina.
Dejé de ser la esposa disponible, la que siempre estaba en casa esperándolo. Salía más seguido, a veces sin avisarle. Cuando me preguntaba dónde había estado, le respondía con una sonrisa misteriosa y un simple, con amigas. Un día volví tarde, muy tarde. Al llegar a casa él estaba despierto, esperándome. ¿Dónde estabas? Me tenías preocupado, ¿por qué no contestabas el teléfono? Vaya, lo siento, salí de compras con mi hermana, hacía tiempo que no la veía. ¿Sabes que estás saliendo con alguien? La pregunta fue un misil que le voló la cabeza. Él ya sabía que había salido con mi hermana, pero no podía reconocerlo. Ahora empezaba a cocerse a fuego lento. Noté su inquietud al poco tiempo. Me miraba diferente, como si algo en mí se hubiera transformado. Y tenía razón. Ya no era la misma. Luego, empezó la seducción. Me aseguré de que él me viera más atractiva que nunca. Compré ropa nueva, perfumes distintos. Cambié pequeños hábitos que sabía que lo desconcertarían. Me deshice del pijama y le hice ver cada noche lo que había en el menú. Lo dejé con hambre de mí, pero nunca le di ni un centímetro de piel. Me convertí en el anhelo que él mismo había desperdiciado. Por las noches, lo notaba inquieto. Se acercaba, intentaba tocarme, pero yo lo detenía con una sonrisa dulce y una excusa. Estoy cansada, amor. Daniel empezó a alterarse. No lo decía, pero lo sentía en la forma en que me miraba, en cómo su paciencia se iba desmoronando. Estaba acostumbrado a tenerme, a poseerme sin esfuerzo. Y ahora, era él quien tenía miedo de perderme. Pero eso era solo el principio. La verdadera venganza llegó cuando empecé a jugar con su mente. Dejaba mi teléfono desbloqueado a propósito, asegurándome de que viera notificaciones de números desconocidos. Recibía llamadas en la madrugada y salía al balcón a responder en voz baja, dejando que su imaginación hiciera el resto. Un día, encontré su mirada fija en mí mientras me vestía. No dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa, sus ojos cargados de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Todo bien, amor?, pregunté con dulzura. Él asintió, pero yo sabía que no estaba bien. Sabía que en su mente, la duda había crecido hasta volverse insoportable. Y entonces, cuando su desesperación llegó al límite, cuando ya no podía soportarlo más, lo enfrenté. Daniel, ¿por qué estás tan inquieto últimamente?, le pregunté con fingida inocencia. El titubeo buscó las palabras adecuadas, pero al final, solo me miró con los ojos llenos de miedo. Julia, llevo un tiempo sintiendo que algo va mal, has cambiado. Dime la verdad, ¿estás con otro hombre? Sentí una satisfacción oscura recorrerme el cuerpo. Me acerqué a él, lo tomé del rostro apretando sus mejillas mientras el terror se podía ver en su mirada y le susurré al oído. ¿Cómo se siente, amor? Lo dejé con la duda, con la culpa quemándole por dentro. Y en ese momento, supe que mi venganza estaba completa. Él nunca volvería a ser el mismo. Y yo tampoco. Obviamente me fui. ¿Y tú has tenido alguna experiencia parecida? Mi consejo es que si te han hecho daño, devuélveselo, haz que te desee, que tema perderte y luego vete. Escribe yo también en los comentarios si hay una persona a la que te gustaría hacerle lo mismo. Un beso a todos. Nos vemos en el próximo video.